hermenéutica. Quizás lo has escuchado o quizás no lo has escuchado. Bueno, la palabra hermenéutica, ¿no?, que se estudia en los seminarios normalmente, es el arte de discernir, ¿no?, el arte de la interpretación. Es las que nos provee las herramientas para poder llegar a la interpretación de un texto. Como hemos visto en la palabra de Dios, somos llamados a escudriñar las Escrituras, ¿no? Escudriñar, ahí esa palabrita, literalmente significa examinar, juzgar, mirar adentro, mirar profundo, ¿no? Es anacrino la palabra allí, y significa, como te decía, examinar, mirar profundo. Allí en Juan 5:39, Jesús le dice, ¿no?, a los judíos, a los fariseos, le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Podemos llegar a comprender quién es Jesucristo, cuál es el plan de Dios, escudriñando las Escrituras. Ellas hablan, toda la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Así que dentro de la palabra de Dios, de estos libros, tenemos también, por ejemplo, las cartas de Pablo, tenemos los evangelios, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, y ellos tienen una forma de escribir y han usado dentro de lo que es su autoridad, ¿no?, dada por Dios, inspirada por Dios al escribir la palabra de Dios, ¿no?, en la Biblia. Así como Dios es el autor, los escritores, ¿no?, fueron hombres, ¿no? Los autores en forma allí humana fueron personas que Dios usó, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, estas personas que escribieron usaron palabras, ¿no? Usaron verbos, sustantivos, usaron distintas formas de oraciones, usaron un montón de recursos literarios, ¿no? Usaron simbología, usaron tipos, usaron analogía, usaron retórica, usaron un montón de recursos literarios, estilos literarios distintos al escribir. Estas personas también llegaron a estar en distintos momentos de ánimo, distintas circunstancias, vivieron en distintos lugares, se situaron en distintas costumbres, y todo esto hace que la tarea de interpretación sea con un poquito más de seriedad para llegar realmente a la interpretación, ¿no?, de lo que dice el texto. Ahora, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? Hay una corriente muy dañina, sobre todo en la área liberal, ¿no?, la teología liberal que está creciendo, por desgracia, en estos tiempos, es acerca de que el lector, o sea, quien lee, da la interpretación del texto. Tú imagínate lo variable, lo incorrecto que es esta forma de pensar, porque según la cultura, educación, momento que te encuentres, podrás llegar al texto con tus prejuicios, con tus presunciones, con tu idea de lo que puede llegar a significar. Y cuando realmente la hermenéutica nos da esas herramientas para llegar a la verdadera interpretación. ¿Cuál es la verdadera interpretación de las Escrituras? Es llegar al significado que el autor tenía al escribirlo. Primeramente, con la audiencia original, y después hacia nosotros. O sea, poder llegar a entender el significado del autor es la verdadera y correcta interpretación. Y la herramienta nos brinda los recursos para ello. ¿Cómo? Usando justamente estas herramientas, ¿no? ¿Cómo se interpreta una historia, una narrativa? ¿Cómo se interpreta una parábola? ¿Cómo se interpreta un tipo? ¿Cómo se interpreta una simbología? Un estilo profético, un estilo escatológico. ¿Cómo se puede llegar al texto de esa manera, ¿no? Y esta herramienta, la hermenéutica, para usarla, tenemos que llegar a abordar el texto de manera quizás geográfica, de manera en cuanto a la economía en la que se está viviendo en la época, la costumbre de la época, el momento histórico de la época que se estaba viviendo, la motivación que a veces el mismo escritor pone allí por el motivo de lo que escribe, lo que se estaba viviendo en el momento de la escritura en sí. O sea que la hermenéutica nos hace posible que miremos todas estas herramientas que tenemos que tener en cuenta para entender y poder llegar a interpretar el significado del autor. No somos nosotros los lectores que tenemos que interpretar la Biblia a lo que a nosotros nos parece, sino tenemos que llegar a interpretar el concepto, el significado preciso del autor. Recordemos que el autor de la palabra de Dios es la Biblia, es Dios.
y la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Así que dentro de todos estos hombres que usaron tantos recursos y formas distintas de escribir, nosotros tenemos que llegar a entender cuál fue el significado. El arte de discernir, el arte de la interpretación, es llamada hermenéutica y es sumamente necesario que puedas aprender estos recursos y estas herramientas de la hermenéutica para poder realmente, como hablamos al principio, entender el significado correcto de la palabra de Dios para que podamos predicar el verdadero evangelio y no confundir a tanta gente como hacen la mayoría. Como decía Pablo, ¿no?, en 2 de Corintios, no somos como la mayoría, no falsificamos la palabra de Dios, con sinceridad predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Para ello es necesaria la hermenéutica, el correcto uso del arte y de las herramientas para la interpretación del texto bíblico. Dios te bendiga, espero que sea de bendición este video, este concepto bíblico, este concepto importante que podemos entender para poder entender los conceptos bíblicos de la palabra, ¿no? Así que dale me gusta, compartilo con todos tus amigos, recomendar el canal, ayúdanos a poder llegar a más personas con la palabra de Dios. Esto es una herramienta también, ¿no? Así que Dios te bendiga, muchísimas gracias y gracias por el apoyo.